Problemita, mi cámara se ha colgado. Buenos días, We have it Marjorie, up ¿qué for tal? Lost Chapter. Bien, verificamos aquí nuestros objetivos para el término de la sesión. ¿Qué es lo que queremos lograr? Dice, describir las propiedades generales del estado gaseoso. Acá está. Propiedades generales del estado gaseoso. ¿Mm? Identificar y explicar variable de estado termodinámico. Variable de estado termodinámico de los gases, los cuales describen el movimiento y las colisiones de las moléculas. ¿Qué tal? Buenos días, Nageli. ¿Cómo estás? ¿Sí? Aquí estamos en este punto número 2. 3. Interpretar y utilizar la ecuación universal de los gases ideales. Entonces, 3 conceptos tenemos ahí para verificar. Propiedades generales del estado gaseoso, identificar y explicar las variables de estado termodinámico, que describen el movimiento y las colisiones moleculares, y por último, interpretar y utilizar adecuadamente lo que corresponde a la ecuación universal de los gases ideales. Veamos la parte introductoria y conceptual. Ahora hemos puesto a Gareca, ¿cierto? Ahí está. Pensá, che, pensá. Hoy día doy la lista. A ver, los gases presentan diversidad de aplicaciones. Tenemos, por ejemplo, aquí el gas ozono. Gas ozono. Justamente su característica es filtrar los nocivos rayos ultravioleta, de los cuales filtra una cierta parte penetra, por lo cuales debemos protegernos con nuestros filtros adecuados. En el hombre incrementa los casos de ceguera y cáncer a la piel. Muy bien, aquí tenemos el gas hidrógeno, ¿sí? Menos denso, haciéndolo adecuado para el diseño del primer globo aerostático, pero sin embargo el hidrógeno es inflamable, por lo cual se ha sustituido por el gas helio, que también es ligero, pero como no es reactivo, entonces no va a ser inflamable, a diferencia del hidrógeno. Acá nos hablan del gas nitroso, óxido nitroso, N2O, llamado también gas de la risa o gas hilarante. Dice, al ser inhalado genera una intensa carcajada y asfixia, lo que produjo el fallecimiento de 17 jóvenes en Inglaterra. O sea, hay que tener mucho cuidado también cuando se trabaja con gases, tomar las precauciones adecuadas, ¿sí? Tanto para su manipulación como para el trabajo con ellos. Dice, la corona de espuma de las cervezas es generada por la inyección de una mezcla. Tenemos gas nitrógeno y anhídrido carbónico. Vemos ahí CO2. Buenos días, César Alberto. En los avisos luminosos conocidos como luces de neón, se pulsen a someter a la descarga eléctrica el gas neón, gas helio, gas argón. Tenemos ahí los responsables de los colores de los avisos luminosos. ¿Quiénes entran a tallar ahí? Como te das cuenta, los gases nobles. ¿Sí? En esas luces de neón está ahí someter a descarga los gases neón, helio, argón. Le dan los colores característicos. Dice, a segunda mitad, la burguesía iba financiando investigaciones para desarrollar las máquinas a vapor y así acelerar la producción con el fin de incrementar las ganancias y adquirir mayor poder. Parte de la historia que tenemos en función del invento de las máquinas de vapor. Y aquí hemos nombrado algunas aplicaciones de los gases.
para que tengas conocimiento. Ahora, el estado gaseoso, ¿qué es? Es un estado de agregación de la materia constituida solamente por moléculas. Y las moléculas, recuérdate que eran las unidades estructurales para las sustancias covalentes. Entonces aquí tenemos uno o más átomos unidos por enlace covalente, que forman un sistema eléctricamente neutro. Ya está. Entonces vamos a trabajar en la parte de aquí con las moléculas. Profe, ¿de dónde sale el término de moléculas? Recuerda que en cálculos químicos hablamos del mol, una cantidad bien grande de partículas. Resulta que Amadeo Avogadro trabajó con sustancias gaseosas. Entonces molécula lo tomó como diminutivo de mol. Entonces de ahí viene el nombre de molécula. Nombre dado por Amadeo Avogadro. A las moléculas pueden ser monoatómicas. Tenemos aquí a los gases nobles. Todos los gases nobles constituyen moléculas monoatómicas. Poliatómicas podemos tener hidrógeno, nitrógeno, cloro, oxígeno, metano, amoníaco, dióxido de carbono, anhídrido carbónico, etc. ¿Quién es el más importante para nosotros? El gas oxígeno, ¿cierto? Permite la subsistencia de una diversidad de organismos aeróbicos. Nosotros, pececitos, aves, insectos, bacterias, etc. Muy bien, acá está Bobby. Ahí está Bobby. Muy bien. Las plantas cumplen la importante función de la fotosíntesis, purificando así el aire del planeta Tierra. Dato interesante, mira, ¿sabías que para abastecer el oxígeno de una sola persona al día es necesario la cantidad de 22 árboles? Entonces la necesidad de estar talando, lo estamos quitando el oxígeno que necesitamos respirar y alterando el ecosistema. ¿Sí? Entonces, dato importante, mira cuánto necesitamos. La cantidad de 22 árboles para abastecernos de oxígeno en una sola persona al día. Dato muy interesante. ¿Sí? El oxígeno del dióxido de carbono lo verificamos a través del proceso de fotosíntesis. Muy bien, tenemos la descripción entonces del estado gaseoso. Está conformado por moléculas tanto monoatómicas como poliatómicas. Recordamos, átomos unidos por enlace covalente. Ahora las propiedades generales. A ver, a nivel molecular. Se refiere cuando se analiza a nivel interno la materia. Entonces, se considera que las moléculas presentan alta energía cinética, es decir, se mueven con altas velocidades. Las moléculas se desplazan caóticamente o al azar, a alta entropía. Recordamos que gaseoso, gas proviene de caótico. Gaseoso proviene de caótico, desordenado. Entonces, esa propiedad termodinámica se llama entropía. Entonces, el alto grado de desorden de las moléculas conlleva que tengan alta entropía y grandes espacios entre ellas. Están lo más alejados posibles unas de otras. Entonces, estas son las características, propiedades a nivel molecular. Alta energía cinética, es decir, altas velocidades, movimiento caótico al azar, alta entropía y grandes espacios intermoleculares. Esto es el alto grado de desorden en los gases. ¿Sí? Las moléculas se mueven libremente al azar. Ahí tenemos la visualización del caso de las moléculas gaseosas. Muy bien, entonces acá tenemos las propiedades a nivel macroscópico. ¿Cuáles son? La compresibilidad. El gas se reduce de espacio ante la acción de una fuerza externa. Por ejemplo, acá tenemos el inflador. Entonces se comprime y luego ingresa el aire al balón.
es el ejemplo de aplicación de esta propiedad, la propiedad de compresibilidad. ¿Y por qué puede ingresar? Porque hay espacios intermoleculares. Recuerda que vimos en las propiedades a nivel molecular. Como hay grandes espacios, puedo reducir los espacios y hacer factible ello aplicando una fuerza externa. ¿Cierto o no cierto? Al otro contrario, la expansibilidad. El gas tiende a ocupar mayores espacios. Es decir, dice gran facilidad de desplazarse o fluir, debido a que sus moléculas presentan alta energía cinética. O sea, las moléculas tienden a desplazarse con amplia libertad y con gran rapidez. Entonces, por eso ocupan los espacios disponibles. Mira, tenemos acá un sistema cerrado con una llave inicialmente. Tenemos dos bulbos ahí, unidos por una llave cerrada. Solamente uno está lleno al principio, entonces cuando abrimos la válvula, automáticamente el gas fluye ocupando todo el espacio. Entonces va a ocupar el primer espacio y el segundo también. Entonces, al final el volumen ocupado es 40 litros, pero la masa permanece constante. Solamente que la masa del gas, la cantidad del gas se ha distribuido uniformemente en todo el espacio, tanto en el primer bulbo como el otro. ¿Sí? Entonces, esa es la explicación de la expansibilidad. Buen día, Stephanie, ¿qué tal? Claro, el gas se adapta y ocupa todo el espacio del recipiente que esté. Eso es correcto. Así es. Entonces, si encuentra una salida, por ahí se va. Pensá, che, pensá, estudiá, porque si no, no te voy a convocar hoy día. Muy bien, listo. Entonces, entendía las dos propiedades, compresibilidad y expansibilidad. Pasamos a lo que es la propiedad de difusión. Dice, las moléculas del gas pueden trasladarse o abrirse paso por el interior de otro cuerpo material, sea sólido, líquido o gaseoso, debido a la alta energía cinética y entropía de las moléculas. Por ejemplo, cuando dejas la llave del gas abierta, te olvidaste, entonces se siente el olor a gas. Se ha distribuido ese olor a través del aire que se encuentra en la habitación. ¿Sí? Entonces, la distribución de un gas a través de un medio material se le llama difusión, y ese medio material puede ser sólido, líquido o gaseoso. En este caso el ejemplo es el aire. En los líquidos, por ejemplo, en las bebidas gaseosas se aplica para distribuir el dióxido de carbono en el agua, de tal manera que le da ese sabor ácido a las gaseosas. En los sólidos puede ser, no sé, utilizando un pañuelo, de repente queda impregnado el olor, ¿cierto? De un perfume. Hoy tenemos ejemplo de lo que corresponde a la propiedad de difusión. Pensá, Joseph Quispe. Muy bien. Ahora, la última propiedad se llama efusión. Propiedades a nivel macroscópico. Estamos hablando de acá las propiedades que sí que podemos apreciar a simple vista. Entonces, la efusión es cuando las moléculas del gas pueden cruzar o atravesar lentamente microagujeros de una pared delgada, desde una región de mayor presión a otra de menor presión. Claro, con ejemplos, tenemos una puerta y hay un movimiento telúrico, entonces todos nos agrupamos para querer salir y empujar la puerta. ¿Sí? Entonces vencemos la resistencia y salimos.
Igualmente son las moléculas gaseosas, buscan escape o salida. Entonces, por A o B, la llanta ahí de la moto tiene un pequeño agujerillo por ahí que ha pasado de repente por la pista y estaba algún vidriecito. Entonces, lentamente se va desinflando. Entonces, por ahí las moléculas internamente están agrupándose a través de espacio, vencen la resistencia externa y salen. Entonces pasa de una zona de mayor presión que es la interna a una zona de menor presión que la externa. Vencen la resistencia externa y salen. Esa salida o escape se llama la propiedad de difusión. Entonces acá nos dice, la cámara de la llanta lentamente pierde aire, lo cual justifica que cambie de forma o se desinfle, similar cuando la pelota o el globo se baja, entre comillas. Entonces ahí tenemos las 4 propiedades que hemos nombrado, la compresibilidad, expansibilidad, difusión y efusión. Esas propiedades, chicos, que hemos tocado son, aquí mencionamos, a nivel macroscópico. Lo que tú puedes apreciar a simple vista. En cambio, a nivel molecular, las propiedades, ¿cuáles eran? Los grandes espacios intermoleculares, el alto grado de desorden, es decir, la alta entropía, y la alta energía cinética molecular, generando la alta velocidad de desplazamiento de sus moléculas. Algunos datos curiosos o particulares, chicos, mencionamos en la parte de aquí. Que la difusión es a través de un medio material y es fuera del espacio en el cual se encuentran. ¿Sí? Es cuando el gas se distribuye ya a través de un espacio externo, sea sólido, líquido o gaseoso. Expansibilidad es en el recipiente. Bueno, acá tenemos, cuando el gas se somete a altas compresión y baja temperatura, se generan fuerzas intermoleculares para cambiar el estado líquido, proceso de licuación. Recordamos que lo vimos en el capítulo de fuerzas intermoleculares. Cuando se reducen los espacios, el gas se licúa. ¿Sí? Pasa de gas a líquido. Gas a líquido es el proceso de licuación. Lo otro conocido, forma y volumen variable tienen los gases. Profe, ¿y cuál es la forma del volumen? Es de acuerdo al recipiente en el cual se encuentra. ¿Y esto de acuerdo a qué se debe? Debido a las grandes distancias entre las moléculas y la alta energía cinética. ¿De acuerdo? Forma y volumen variable tienen los gases. Adoptan de la forma y volumen del recipiente en el cual se hallan. Acá, la vida marina es posible debido a la difusión del gas oxígeno en el agua. Entonces, como me estabas preguntando acerca de la propiedad de difusión, acá es a través del medio material. El oxígeno está disuelto en el agua. ¿Sí? Muy bien, estos son otros datos curiosos aquí que tenemos. Dice, en la atmósfera de Venus hay un gas llamado fosfina. Es una molécula de grandes posibilidades de vida bacteriana en un planeta, llamado un biomarcador. Otro, la atmósfera de Venus sin embargo, consta de un 92% de gas CO2, razón por la cual experimenta un intenso calentamiento global. Bueno, no sé si te vas a ir a Venus porque ahí respiran CO2. Tú has leído la parte de arriba, pero la parte de abajo, ¿qué dice? Consta de un 92% de gas CO2. Qué buena. Cuidado, ¿ah? Tú eres el primer voluntario para ir a Venus, Joseph. Buen viaje, compañero. Qué buena. Ya ves, ¿por qué se adelantan, muchachos? Es como cuando te presentan las noticias así, los titulares te dan un aviso, pero abajo te dicen letras pequeñas, te dice otra cosa. Así que hay que leer toda la noticia completa, muchachos.
Han visto cuando publican en el Facebook, a veces las noticias te dan un titular, pero cuando lo lees internamente te dan una referencia que te hace cambiar la forma de pensar. Los titulares sensacionalistas. Acá el titular sensacionalista sería grandes posibilidades de vida en Venus. Pero sin embargo, acá abajo, ¿qué te dice? Pensar. Muy bien. Listo. Ahora hemos visto las propiedades y las características de los gases. Ahora, ¿qué son las variables de estado? Muy bien. Entonces, cuando nosotros manejamos un vehículo, entonces hacemos uso del timón y de los cambios y de los frenos, ¿cierto? Entonces, para ello, para manejar a los gases que están en un recipiente, vamos a utilizar tres variables: presión, volumen, temperatura. Como por ejemplo, cuando estás cocinando tu cocina, tu ollita a presión, la presión está regulada, la temperatura y tienes la capacidad que vas a tener dentro de esa ollita. Entonces ahí presión, volumen y temperatura, ¿sí? Es como un ejemplo, en los gases se trabaja en reactores. Entonces ahí la capacidad está regulada también ahora por equipos automatizados, la presión, el volumen y temperatura, y se regulan de acuerdo al proceso que tú quieres realizar. A ver, vamos a estudiar las variables de estado entonces a continuación. Muy bien, dice. ¿Por qué son importantes las variables de estado? Porque el comportamiento no depende de la identidad del gas. Indiferente que sea un elemento compuesto, el comportamiento se debe a tres variables: volumen, presión y temperatura. A ver, no dice acá, el gas ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene. Muy bien, tenemos 15 litros, está vacío, pero si hacemos ingresar 100 gramos de gas nitrógeno, va a ocupar todo el volumen, es decir, los 15 litros. Entonces el volumen del gas será igual al volumen del recipiente en el cual se encuentra. ¿Qué unidades empleamos para volumen? Por ejemplo, metro cúbico, centímetro cúbico, litro, mililitro. Entonces, en el sistema internacional empleamos metro cúbico, pero debemos encontrar equivalencias. Metro cúbico equivale a 1000 litros. Un litro es 1000 mililitros o 1000 centímetros cúbicos. ¿Sí? Entonces, estas son las equivalencias importantes. Cuando yo utilice una ecuación llamada ecuación universal, tengo que utilizar el volumen en litros, pero si el volumen me lo dan en centímetro cúbico o metro cúbico, necesito realizar las conversiones. Para ello, me sirvo de las equivalencias, muchachos. Acá dice, mira, una familia compra un balón de oxígeno de una capacidad de 6 metros cúbicos. ¿Cuál es el volumen? En centímetros cúbicos. Hacemos el cambio. 6 metros cúbicos. Ahora, primero, un metro cúbico equivale a 1000 litros y un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Entonces aquí vamos cancelando. Metro cúbico se va con metro cúbico, litro se va con litro, 1000 por 1000 sería 10 a la sexta, entonces sería 6 por 10 a la sexta centímetros cúbicos. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Queda claro ahí cómo hacer uso de las conversiones de unidades? Muy bien. Listo. Ya está. Tenemos aquí el caso de la presión. Dice, es la magnitud física que caracteriza la distribución uniforme de una fuerza perpendicular sobre una determinada área. Ahí tenemos. Fuerza perpendicular sobre el área. Eso es presión. Fuerza sobre área. Fuerza perpendicular sobre el área. Ejemplo en la aplicación de la inyección. ¿Por qué la aguja de la inyección es tan delgada?
¿Cómo explicarías que el fakir salga ileso de esta hazaña? Cambiamos de fakir. Ahí está. Muy bien. Claro. Aquí tenemos el caso de la inyección. Tiene que ser un área bastante delgada, ¿no? ¿Sí? Entonces, de tal manera que podemos hacer que con una ligera fuerza aplicamos para que ingrese el fluido que queremos aplicarnos respectivamente. Y el fakir utiliza el concepto de la parte de aquí. ¿Sí? Presión área inversamente proporcional. Entonces, si el área es mayor, la presión es menor. De tal manera entonces que logra resistir cuando existe una distribución horizontal sobre esa superficie de clavos. Eso es física, claro. Ustedes lo van a ver en la parte de física, muchachos. Ahí van a interpretar con mayores detalles ello. A ver, ¿qué unidades empleamos? El Pascal. Sistema Internacional Pascal, no Pascual, cuidado. Tenemos las atmósferas y tenemos los milímetros de mercurio, que también se hacen llamar torricellis. Esto es lo mismo que torricellis, ¿sí? A ver, ingeniero, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, o lo que es lo mismo, 760 torr o 101,3 kilopascales. Esas son las equivalencias, muchachos. Equivalencias para la presión. Ahora, las moléculas dentro de un recipiente van a chocar entre ellas mismas y contra las paredes del recipiente. La presión del gas se debe a los choques de las moléculas contra las paredes del recipiente. Entonces, acá definimos la presión de un gas como el continuo golpe de las moléculas con las paredes del recipiente que lo contiene. Eso es la presión para el gas. Se manifiesta en todas las direcciones y con igual intensidad. Características de la presión del gas, muchachos. Acá nos dice, ¿cómo se logró medir la presión atmosférica? Entonces, experimento realizado por ¿quién? Por Evangelista Torricelli. Dice, al invertir un barómetro, que es un tubo de vidrio lleno de mercurio, con cuidado sobre un recipiente con mercurio, parte del mercurio sale del tubo al recipiente. Luego la presión atmosférica será igual a la presión que soporta la columna de mercurio. ¿Sí? Entonces acá hay una fuerza externa que iguala a la fuerza interna, que está acá. Entonces aplicamos sobre una misma línea o nivel, las presiones son iguales. Entonces la presión que ejerce la atmósfera es igual a la presión que ejerce esta columna de mercurio. En el experimento de Torricelli se elevó 76 centímetros. ¿Sí? Entonces igualamos y la presión atmosférica equivale a esa altura de la columna de mercurio. Este experimento fue llevado a nivel del mar y 0 grados Celsius. Entonces una atmósfera equivale a 76 centímetros de mercurio o 760 milímetros de mercurio. Es el experimento del señor Evangelista Torricelli. Ahora, ten presente, campeón, cómo varía la presión atmosférica con la altura geográfica sobre el nivel del mar. Mira, campeón, acá en el Callao, presión de una atmósfera. En Puno, por ejemplo, 0,83 atmósferas. La presión ha disminuido. ¿Por qué?
La altura geográfica sobre el nivel del mar. Entonces, la presión atmosférica del Callao es mayor que la presión atmosférica de Puno. Claro, esa es la altitud geográfica. Entonces, la presión atmosférica está en relación inversa con la altitud geográfica. Claro, por la altura. Así es. Entonces, la presión de la atmósfera es menor conforme vas ascendiendo sobre el nivel del mar. En Ticlio debería ser menor todavía. Acá está el concepto de la presión atmosférica. La presión de la atmósfera es la presión que ejerce una columna de aire sobre un metro cuadrado de base que se extiende de la superficie de la Tierra hasta la atmósfera superior. Entonces, la presión atmosférica se mide con un instrumento llamado barómetro, por lo cual a la presión atmosférica también se le suele llamar presión barométrica, debido a que el instrumento de medida se llama barómetro. ¿Sí? Acá está. Por eso se le suele llamar también presión barométrica. ¿Me parece o faltaba algo acá? Bueno, ¿será? Ya. Ahora, la presión manométrica es una presión relativa que depende de la presión externa que ejerce el fluido. Mira, acá tenemos un gas encerrado dentro de un recipiente. Le vamos a unir un tubo doblado en el cual va a contener mercurio. Entonces acá tenemos una llave, una válvula. Primero conectamos el recipiente cerrado, la llave, conectado el tubo, y acá introducimos mercurio. Entonces, primero estabilizamos el mercurio que esté en un mismo nivel, y luego cuando abrimos la llave o la válvula, el gas va a salir, ¿sí? Va a tratar de ocupar el mayor espacio disponible y va a empujar o deslizar el mercurio generando un desnivel. Ese desnivel está acá, ¿sí? Entonces, hasta donde empuje el gas, hacemos una marca referencial y ese es nuestro nivel de referencia. Nuestro nivel de referencia. Entonces, en los puntos 1 y 2 de esa línea horizontal, el nivel de referencia, las presiones son iguales. En este punto 1, la presión que se ejerce es la fuerza del gas, o sea, es la presión del gas. En este punto que está abierto, entonces va a estar la fuerza de quién? De la atmósfera y la fuerza de la columna de mercurio. Entonces tenemos la presión manométrica y la presión atmosférica. ¿Sí? Acá tenemos los puntos 1 y 2 se encuentran al mismo nivel. Ese es mercurio. Primero, determinamos que las presiones en los puntos 1 y 2 son iguales. Están al mismo nivel en el mismo líquido. La presión 1 es la presión del gas, igual a la presión 2, que es la suma de presiones, la manométrica y la atmosférica. Ahora, si consideramos que el experimento se realiza a nivel del mar, empleando los datos de la figura, podemos hallar la presión absoluta. Esta presión del gas se denomina presión absoluta del gas. La presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. Muy bien, 760 más 160. Profe, ¿de dónde salió 760? Recuérdate que en la parte anterior dijimos, en el experimento a nivel del mar, la presión de la atmósfera, ¿cuánto era? 760 milímetros de mercurio. Y la presión del manómetro está en la parte de acá, mira, 16 centímetros o 160 milímetros. Entonces sumo los dos valores y ¿cuánto me da? 920.
¿Hasta ahí va bien? Esta cámara otra vez que se me desconecta. Sí, así es, 920. Correcto, muy bien. Entonces sería la forma de hallar la presión, en este caso, absoluta para el gas. ¿Todo bien hasta ahí? Estamos hablando del volumen y de la presión. Los leo por ahí. A ver. 760, ¿de dónde salía? A ver, mi estimado José Junior. A ver, José Junior, atento en la parte de acá. Mira acá qué dice. La presión atmosférica, considerando lo que estamos trabajando a nivel del mar, ¿cuánto es el valor? 760 milímetros de mercurio. Ahí está, mi estimado José Junior. ¿Sí? La presión de la atmósfera, considerando el nivel del mar, 760 milímetros de mercurio. De ahí sale. ¿Alguien alguna otra consulta a la parte de aquí? A ver, te leo. Yo, ya. ¿Qué pasó? Dime. A ver, dime, César. ¿Cuál 720? Acá no hay 720. ¿Cuál 720, mi estimado? Acá acabo de explicar. Le acabo de explicar a Junior. Le acabo de decir que en la diapositiva anterior dijimos que la presión atmosférica a nivel del mar equivale a 760 milímetros de mercurio, porque está diciendo acá a nivel del mar. Entonces, a nivel del mar, la presión de la atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Si no te dan de datos, si te dicen a nivel del mar, entonces vale 760 la presión de la atmósfera. Claro, pues. ¿Qué está diciendo en la parte de acá? En la definición. ¿Cierto o no cierto, mi estimado Ángel? La presión externa es la presión atmosférica. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando queramos trabajar nosotros los ejercicios, vamos a trabajar con la presión absoluta. Presión atmosférica más la presión manométrica. ¿Está bien? Profe, si no me dicen al nivel del mar, si no te dicen al nivel del mar, tú lo vas a tener sobreentendido que estamos trabajando al nivel del mar. Salvo que el problema te diga lo contrario. Ángel, ¿me estás escuchando lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que vas a trabajar o bien al nivel del mar, te van a dar, te van a decir, o te van a decir, la presión barométrica es tanto. Depende del contexto de la pregunta, mi estimado. Pero si no te dan información, entonces tú vas a asumir que estás trabajando a nivel del mar y vale 1 o 760 milímetros de mercurio. Ahora sí, Ángel, listo.
Muy bien, pasamos al punto siguiente. Ya. Temperatura. Dice magnitud que está directamente relacionada con el grado de agitación o energía cinética de las unidades estructurales. ¿Por qué, profe? Porque cuando tú incrementas la temperatura, aumenta el grado de movimiento molecular, es decir, las moléculas se encuentran más agitadas, se desplazan con mayor rapidez. ¿Sí? Eso es el incremento de la temperatura, relacionada con el grado de agitación o energía cinética de las unidades estructurales. Las unidades de temperatura empleadas son los grados Celsius, los Fahrenheit y los Kelvin. En el sistema internacional son los grados Kelvin. Pero para medir la temperatura no tenemos termómetro en grado Kelvin. Utilizamos el termómetro con grados Celsius, por lo cual necesitamos equivalencias. Estas son las equivalencias. Ahora, ¿cuál es más utilizada? Cuando convertimos Celsius a Kelvin. Entonces, ¿le sumamos cuánto? 273. Si a los grados Celsius le suma 273, vamos a tener la temperatura en Kelvin. Mira, por ejemplo, dice la temperatura más fría del sistema solar es menos 238. Expresado en Kelvin, ¿cuánto sería? A ver, ¿cuánto sería en Kelvin? Realicen esa sumatoria, a ver. Ya. Sale 35, ¿cierto? Ya. Frank, ¿qué pasó? Recuérdense que cuando se va a expresar Kelvin, no se le coloca gradito, porque son unidades de temperatura absoluta. Ahí está. Sale 35 Kelvin. Sin gradito porque es temperatura absoluta. Las relativas sí llevan gradito, como el grado Celsius o el grado Fahrenheit. Ahora dice, la temperatura más caliente del sistema solar en Venus, 460 grados Celsius. Información para el joven que quería ir a Venus. Ahí está. Ahí tenemos el verano venusiano. Tiene 460 grados Celsius. Modo crocante. Nos dice convertir grados Celsius a Fahrenheit. Modo crocante. A ver, convertamos Celsius a Fahrenheit. ¿Qué hacemos? Mira acá. Entonces relacionamos esta parte de aquí. Celsius sobre 5 es Fahrenheit menos 32 sobre 9. Completamos el valor, ponemos acá 460. A ver, infórmame cuánto es eso. A ver, practica. Bien, Ángel López Cárdenas, logrado. No olvidar el gradito y F mayúscula, cuidado. Recuérdense que cómo se expresan los grados Fahrenheit. Chicos, mira cómo está acá. Gradito y F. ¿Está bien? Marjorie, bien. Fabricio Purizaga, bien. Stephanie, cuidado, no te olvidaste las unidades. Ah, chau. César Alberto, ¿qué pasó? Opera bien ahí, mi estimado.
Ahí está para que despejes la variable nada más. Es una operación aritmética. 460 lo divides entre 5, multiplicas por 9 y le sumas 32. Ahí está. Es despejar una variable, una operación aritmética. César Alberto, a ver. Frank, los grados van después. Primero va el número, luego los grados y luego la letra F. ¿Sí? Ya. A ver acá. Listo. Temperatura 860 grados Fahrenheit. Listo, Frank. César Alberto. Te has confundido, César Alberto, porque has operado así. Cuidado, ¿ah? A ver, 460 entre 5 te sale 92. 92 por 9 te sale 828. Y 828 más 32 te sale 860. Ahora sí, César Alberto, ¿está bien? Logrado. ¿Ves? Muy bien. Hasta ahí todo claro. Entonces, tenemos que hacer uso de las conversiones de unidades. Profe, ¿por qué? Porque cuando utilicemos nuestra ecuación, vamos a emplear los grados Kelvin, ¿sí? Pero, si nos dan la información en Fahrenheit o en Celsius, necesito convertirlo. Entonces, ¿qué uso? Las equivalencias. Profe, ¿cuál es la unidad del sistema internacional? ¿Cuál será? A ver, ¿cuál es la unidad del sistema internacional para la temperatura? Ya, muy bien. ¿Cuál es la unidad del sistema internacional para el volumen? A ver, para el volumen, ¿cuál es? Listo, Ángel López. ¿Y para la presión? Para la presión, ¿cuál será? Muy bien, Pascal. Frank. No, Ángel López. La presión son pascales, sistema internacional. El volumen es metros cúbicos. Y la temperatura Kelvin. Cuidado porque si se preguntan así, en unidades de la respuesta, en unidades sistema internacional, tienes que tener claro cuáles son las unidades del sistema internacional. ¿Sí? Pascal para presión, metro cúbico para el volumen y Kelvin para la temperatura. Bien, chicos, entonces hemos trabajado las variables de estado. El gas ideal es un gas imaginario hipotético con el fin de explicar el comportamiento y propiedades del estado gaseoso de manera sencilla. Claro, es que el gas real tiene bastante información para poder entender su comportamiento. Entonces, se trabaja con un modelo llamado gas ideal. Entonces, hacen algunas restricciones. Por ejemplo, se considera que las partículas son puntuales, tienen masa
muy pequeña, volumen despreciable, fuerzas intermoleculares como que no existen, los choques son elásticos, ¿sí? Y el movimiento es en línea recta y al azar. Entonces son consideraciones particulares para llamarlo ideal. Entonces, ideal porque no necesariamente los gases van a ir en línea recta, salvo que no se encuentre con nadie, ¿sí? Porque si se encuentra con otro gas, lógicamente va a sufrir un choque, una desviación. Entonces no necesariamente va a ir en línea recta. Entonces, esas son consideraciones particulares. Entonces, bajo esas consideraciones se trabaja una ecuación que se denomina ecuación universal de los gases ideales. Tener en cuenta que si yo quiero evaluar, por ejemplo, el flujo de gas que está circulando por una tubería, obviamente no voy a utilizar esta ecuación universal de los gases ideales. Utilizaré una ecuación muy compleja con un programa matemático también avanzado que me permita introducir las variables y poder resolverlo con infinidad de constantes. Entonces acá hacemos de la manera más sencilla, considerando varias restricciones y haciendo consideraciones particulares. La ecuación es conocida como la ecuación del pavito ratón, donde tenemos acá en un recipiente, evaluamos la temperatura, la presión y el volumen para una cierta cantidad del gas contenido en ella. Esta es la ecuación. Presión por volumen es igual a R por T por N, conocido como pavo ratón, ¿sí? P es la presión absoluta del gas. Puede estar en atmósferas o milímetros de mercurio. B es el volumen. ¿Qué unidades? Litros. R es la constante universal. ¿Pero de qué depende, chicos? Depende de las unidades de la presión. Si la presión absoluta está en atmósferas, R toma el valor de 0,082 atmósfera por litro sobre mol por Kelvin. Pero si la presión está en milímetros de mercurio, R vale 62,4 milímetros de mercurio por mol Kelvin. Acá tenemos temperatura absoluta del gas, número de moles del gas. Recuérdate que el número de moles, ¿cómo se calcula? La masa sobre la masa molar o el número de moléculas sobre el número de Avogadro. ¿Correcto, chicos? Esto recordamos de la parte de cálculos. Y eso es lo que vamos a emplear para nuestros ejercicios el día de hoy. ¿Hasta ahí está bien? ¿No hay problema ahí, chicos? ¿O alguna consulta necesitan aclarar? Muy bien. Entonces completamos lo que es la ecuación universal de los gases ideales, la EUGI, y pasamos a las aplicaciones. A ver, de esta ecuación universal podemos calcular la densidad del gas. Presión por masa molar es igual a D por R por T. ¿Sí? Entonces, esta me sirve para ir a la densidad del gas. A ver, mira, dice, ¿qué presión ejerce el dióxido de nitrógeno sabiendo que su densidad es 1,25 a 187 grados Celsius? Entonces, aplicamos esto de acá. El gas es dióxido de nitrógeno NO2. Mira, tenemos este de acá. Primero hallamos la masa molar. O sea, te dan la fórmula, tú hallas la masa molar del gas, multiplicas. 16 por 2, le sumas 14 y te da 46. Una vez que tienes eso, utilizas la ecuación que ya te he informado. ¿Sí? La del Puma Doroteo está acá. Masa molar, densidad, constante, temperatura. Como te piden presión en atmósferas, la constante vale 0,082. Utilizas esa constante. Reemplazas y obtienes la presión. 1,025 lo aproximas a 1,03.
¿Se entiende, chicos, la resolución del ejercicio? ¿Está bien? Ángel, la constante tienes que tenerla acá. Ah, eso es cierto, César Alberto. Ahora va a haber un programa que lo vigile. Ángel López, la constante tiene que darte de datos. Claro, en la parte 14 más 2 por 16 es cálculos químicos. Eso es lo que han hecho en la clase anterior, ¿sí o no? Sofía Zuño. ¿Ya ves? Ángel López, la constante. Si te piden presión en atmósfera, la constante vale 0,082. Si la presión te piden en milímetro de mercurio, la constante vale 62,4. Eso expliqué en la parte anterior, en la diapositiva donde estaba la ecuación. Así es, César Alberto. Joseph, ¿me estás escuchando lo que estoy hablando? ¿Qué he dicho? A ver, Joseph, estoy diciendo que tú tienes que saber la constante. Ya expliqué. Estoy diciendo, cuando la presión en atmósfera, R utiliza 0,082. Si la presión en milímetro de mercurio, R es 62,4. Eso no es dato, eso tiene que estar A o B, que el problema te dé dato. En este caso, acá te lo han puesto de regalo. Pero si no, ya tienes que saberlo. Contestada tu pregunta, Joseph. ¿Sí? Muy bien. Ya está. Así es, muchachos. Entonces, ahí tenés... atmósferas, volumen 12,3 litros, temperatura 27 grados Celsius, me pide cuál es el valor de la masa. A ver, hay en la masa de monóxido de carbono. Entonces, con esto me da el valor de 300 Kelvin. Recuerden, chicos, que la temperatura tiene que convertirse a Kelvin. Entonces, ese valor lo introduzco acá. Y esto está multiplicado ¿por qué? Por el número de moles. Entonces, lo primero que hace es despejas el número de moles. Haciendo grandes cálculos rigurosos, te va a salir 10. Pero ese es 10 moles. ¿Sí? Claro, Ángel López, eso era todo. Entonces, tú dices acá, profe, yo sé que este de acá, su masa molar, ¿cuánto es? 28 gramos por mol. 28 gramos por mol.
¿Sí? Ya, entonces una mol pesa 28. Una mol pesa 28 gramos. ¿Cuántas moles tengo? 10 moles. Entonces, ¿acá cuánto habrá? 280 gramos. Listo. Ya ves, Stephanie, te hemos regresado a última hora del transbordador espacial a Venus. Ya, muy bien. En el último pasito, claro, cuidado. Listo, Sofía Zuño, ¿qué tal? ¿Ya más mejor? Con este ejemplo estamos practicando para poder trabajar las variables de estado. ¿Sí? Muy bien, Stephanie, Sofía, Ángel López, como que viaje sin regreso. Yo me acuerdo que tú eras el primer tripulante. Tú te habías matriculado a Venus, yo había cerrado la compuerta ya. Tú habías dicho, vamos a Venus, dijiste todavía bien claro. Otra ya. Espérense. Vamos a borrar la parte de aquí. Muy bien, confíen que ahí han entendido cómo se realiza el trabajo. Ya, muy bien. A ver, vamos a poner un gas. ¿Cuál será? A ver, un ratito. Pensá, pensá. Como dice Gareca, pensá. Valeria Vanessa, ahí hay un error. Acá te lo estoy dando en Celsius, tienes que convertirlo a Kelvin. Entonces acá multiplicas por 300 y luego por el número de moles. Entonces acá despejas el número de moles. En términos generales, comprende gases y vapores. ¿Sí? Respecto a esto, indique las proposiciones correctas. Subrayado y entre comillas porque ustedes pueden confundirse. Se expanden ocupando todo el espacio del recipiente en forma homogénea. Al igual que los líquidos se consideran fluidos, se pueden comprimir hasta licuarlos, solo comprimiendo a temperatura constante. A ver, chicos, vamos pensando en la parte de aquí. Pregunta 1.
Ángel López. Stephanie Córdoba. John Taipe, Echevarría, Mina Noiri. Hay de todos, cada uno da una respuesta diferente, creo acá. A ver, lo que puedes tener cierto es que como entre los sólidos, líquidos o gases, los que tienen movimiento son los líquidos y los gases. Entonces, como tienen movimiento, se llaman fluidos. ¿Sí? Ahora dice, se pueden comprimir hasta licuarlos solo comprimiendo a temperatura constante. Dice, se expanden ocupando todo el espacio del recipiente en forma homogénea. Entonces, recuerda que acá la presión juega un papel importante. La presión juega un papel importante en el proceso de compresibilidad. Claro. Entonces ahí se expande homogéneamente, entonces ese es verdadero, como te había dicho. Correcto. Debido a la alta energía cinética o traslacional. La materia líquida y gaseosa son fluidos que se atraen débilmente, no tienen capacidad de sostenerse de forma original. Correcto. La tercera, incrementando la presión a temperatura constante o variable. Claro, porque dice solo. Muy bien, Stephanie. Esa es. Uno, la clave es la C. Respuesta 1 y 2, clave C. ¿Qué tal? ¿Está ahí bien? Muy bien. Entonces, hasta ahí los que desean tomar captura o está claro. Claro, intergaláctico. Estoy supervisando el viaje a Venus. Sí, he cambiado el fondo. Estoy probando fondos. Estamos probando fondos, a ver cómo funcionan. Muy bien, entonces la 1 es la C. Vamos a ir a la 2, a ver chicos. ¿Qué nos dice la 2? A toda sustancia molecular le corresponde una determinada temperatura de ebullición. Por ejemplo, al cloro le corresponde menos 34. Luego de ebullir se calienta incrementando su temperatura en 65. Luego al difundirse en el aire, disminuye su temperatura en 6 grados Celsius. Para alcanzar el equilibrio térmico, ¿cuál es la temperatura en escala Kelvin del aire mezclado con cloro? Claro. Estoy acá pilotando mi nave, estoy acá observándolos a través del panel. Ya. Ángel López, no. Tú tienes que hallar la temperatura cuando ya está mezclado con el aire. Entonces, ¿cuál es la temperatura
final. Entonces, ahí va variando la temperatura. ¿Cuál es la temperatura final? Nel. No, Echevarría Mina, revisa. A ver, ¿quién tenía la duda? Maylin. Ya. ¿Listo, Maylin? Ahí está. La 1. Muy bien. Ahora sí paso a la 2 para responder. Valeria Vanessa, bien. Mario Dianela, bien. Ruth Liliana, cuidado, ¿qué pasó? Ya. Primero, ¿con cuánto arrancas? Con menos 34. ¿Qué te dice ahí? Incrementa su temperatura en. O sea que le voy a sumar 65. Y a esto disminuye en. Entonces, ¿cuál es la temperatura que alcanza cuando se difunde en el aire? Entonces, yo quiero en Kelvin. Entonces, con Kelvin, ¿cuánto le sumo? Entonces, ¿cuánto queda la temperatura final? 298, claro. Listo. Confío en que así lo han hecho. Chicos, recuerden que esa parte es como razonamiento matemático nada más. Solamente había que hallar la temperatura final y esa temperatura solamente le hacías el cambio de escala. ¿Qué tal? ¿Hasta ahí bien? Muy bien, muchachos. Entonces, esa es la respuesta para la pregunta número 2. Vamos a borrar acá las entradas. Mira, vamos cambiando. Menos 34 está ebulliendo. Luego se incrementa la temperatura en 65, aumenta. Entonces ahora es 31. Pero cuando se difunde, disminuye en 6. Entonces la temperatura, ¿cuál es? Alcanza el equilibrio térmico a 25. Entonces la temperatura, ¿cuál es la temperatura en Kelvin? 298. Claro, César Alberto. Logrado. Muy bien, la B de Victoria. Ya saldrá. A ver, estamos en la 2. Respuesta 298, clave la A. ¿Alguna consulta ahí con los demás chicos? ¿O está claro cómo el procedimiento? Mira, acá está detallado paso por paso. Pueden tomarle captura a los que de repente no lo tienen. Pueden tomarle captura ahí a su pregunta número 2 para que lo tengan de repente más claro, los pasitos. Me avisan si ya está para pasar a la 3. Claro, si te piden densidad, usas la ecuación del Puma Doroteo. ¿Sí? La ecuación del Puma Doroteo. Sí, esa es. ¿Hay de qué? Puma Doroteo. Listo con la 2 entonces, chicos, todos. Pasamos a la 3. Pasamos a la 3. A ver, el formaldehído dice es un compuesto altamente volátil
Ya. Por encima de -19 se encuentra en estado gaseoso. Para preparar el formol se dispone de 4,1 litros de formaldehído medidos a 2,93 y 20 grados Celsius. ¿Cuál es la masa del gas disponible? Chicos, recuérdense que yo les enseñé un problema cómo hallar masa del gas. Primero halla las moles y de ahí lo multiplicas por la masa molar. Entonces acabas de aplicar la ecuación universal, ¿cierto? Ya. A ver, tengo algunas respuestas. Tengo a Stephanie y tengo a Ruth Liliana, que me dan por la respuesta correcta. Voy a evaluarlo con el abaco que tengo acá. Listo. Mi estimado Ángel López. No. ¿Cómo te va a salir ese valor, mi estimado? Fediane se Tienes rifó, que ¿eh? multiplicar, no dividir. A todo el problema y colocamos los valores. No te olvides que la temperatura tienes que convertirlo a Kelvin. El volumen lo tienes. La presión está en atmósfera. Como está en atmósfera, el R utiliza 0,082. La masa molar se calcula y nos piden la masa en gramos. Claro, pues, Ángel López, así es, sale 15. Así era, mi estimado Ángel López. Aplicamos la ecuación universal, sale 15 gramos. Listo. Pasajeros, rumbo a Venus, suban por favor. En estos momentos se procede a cerrar la compuerta. Muy bien. En estos momentos está saliendo el viaje a Venus. Claro, acá la clave es la B. 15 gramos. Así es, mi estimado César Alberto. Es 15 gramos, la clave es la B. Muy bien. A ver, todos hasta ahí. Ya está. Muy bien, entonces ahora sí salió. ¿Sí? Este es como los ejercicios que hemos practicado, chicos, recuerden. Hicimos un problema similar. Vamos a trabajar ahora el problema número 4. A ver, dice, determine la densidad del hexafluoruro de azufre medida a 936 milímetros y 19 grados Celsius. Na es el número de Avogadro. Si no te dan, utiliza 6 por 10 a la 23. Si es que no te dan. Listo, Marjorie.
Claro, Ángel López, esa es. Ru Liliana, bien. Mario Dianela, bien. Ángel López, hasta ahí donde me ha dicho, está bien. De ahí ya sabes que tienes que aplicar la ecuación del Puma Doroteo. A ver, aplicando la ecuación del Pumita Doroteo, con fe. No, Stephanie, en esta 4 no es esa. ¿Qué ha pasado, Stephanie Córdoba? ¿Aplicaste bien la Pumita Doroteo? Joseph Quispe. Recuérdense que todavía no es, todavía está el viaje a Venus, cuidado. Joseph Quispe, esa es. Está bien. Yo le estoy refiriendo a Stephanie, no a ti, Joseph. Todavía no te vayas a Marte, mi estimado. Todavía no. A ver, Stephanie. Primero, la masa molar. A ver, ya. A ver, densidad por 34. Ya. Hasta ahí vas bien. Creo que el error es en la división. El error es en la división, mi estimada. Stephanie Córdoba, sale la respuesta. Ah, ya. Creí que te habías derretido. Más 50 y la clave es la B. Ahora sí, certificamos. Listo. Muy bien, logrado. Ángel López, ese es para la pregunta 5, me dices. ¿O cuál es? No, de esta. Y la masa molar no es volumen ahí, mi estimado. Acá no tenías que aplicar pavo ratón, acá tenías que aplicar la del Puma Doroteo. La masa molar, donde tú has puesto volumen, es masa molar ahí, mi estimado. Y la masa molar sale 146, que está acá. Acá no utilizas volumen, utilizas masa molar. La masa molar acá es 146. Acá utilizas, no utilizas pavo ratón, sino utilizas la del Puma Doroteo para hallar la densidad. Acá no vas a hallar moles, acá vas a hallar densidad directamente. No es que te están pidiendo densidad, no te están pidiendo moles. Para la densidad se aplica la ecuación del Puma Doroteo, lo vimos en la parte de la teoría. Acá reemplazas directamente la masa molar, que sale 146. Y de ahí donde tú has puesto N, ahí sería densidad. Donde es volumen, es masa molar. Reemplazas y te sale 7,50. Ahí está, mira, en la diapositiva se puede ver 936 por masa molar 146. Reemplazo R, reemplazo temperatura y densidad. Despejo densidad, mi estimado Ángel López. A ver, ahora sí. A ver, ¿qué me dices? ¿Lo entendiste, mi estimado Ángel? ¿Está bien?
Listo, bacán. Seguro, mira, ten cuidado porque vaya a venir en otro problema siguiente. Tienes que tener claro. Cuando te piden densidad, aplicas la del Puma Doroteo. Si te dan dato de densidad, aplicas el Puma Doroteo y despejas otra variable. Entonces la 4 sale respuesta 7,50 clave la B. A ver acá. Un recipiente cerrado de 7,5 contiene 3 por 10^23 moléculas monotómicas en fase gaseosa. La presión es 1,64, el recipiente 7,5, te dan el número de moléculas, te pide la temperatura. Ya, Stephanie y Ruth Liliana están ahí. Nos piden la temperatura. Listo, Joseph Quispe. Ya. Valeria, bien. A ver, vamos a calcular. Listo. A ver, Stephanie, cambia tu boleto. A ver. ¿Me diste la respuesta? No, no. ¿O sí? Ah, ya, sí diste la respuesta. Claro, ya está. Ya vi ya. Muy bien. Listo. Claro, ya sí hace rato, por favor. Hace 20 minutos. Hace 20 minutos yo recuerdo que ya estabas en abordaje a Venus, así que no me engañes, cuidado. Más bien que te has salvado. Yo asumía que estabas ahí calcinándote en Venus. Sí, ya sé. No te preocupes. A ver, chicos, los demás, a ver, entienden que cuando te hablan de moléculas, aplica la ecuación del pavo ratón. ¿Qué es lo recomendable? Mira, cuando tienes moléculas, lo divides entre el número de Avogadro. Profe, pero no me dan. Entonces tú asumes 6 por 10 a la 23. Si divides el número de moléculas entre 6 por 10 a la 23, tienes las moles. Con las moles aplicas pavo ratón y despejas la temperatura. Profe, pero la temperatura, ¿en qué unidades me sale? La ecuación te lo da la temperatura en Kelvin. Entonces tú ahí conviertes Kelvin a Celsius. Ya a ver las 5. Aparte de Valeria, Joseph, Marjorie, Liliana, Stephanie. ¿Alguien más por ahí? ¿O hay alguna duda? Claro, Ángel López. Ese es para que ahí es el número de moles, ¿cierto? Ese es para que ahí es el número de moles. Ángel López, de ahí aplicas el pavo ratón y despejas temperatura. Y al final la temperatura lo conviertes de Kelvin a Celsius. Los gases, claro. Stephanie. Frank Aira, bien. Uh -huh. Jesús Reyes. Ese valor de 3 por eso de 3 es las moléculas. El número de moles, ese moles sale dividiendo ese valor entre 6 por 10 a la 23. Divides el número de moléculas entre el número de Avogadro. Así es, Ángel López. Logrado. Bien. Bien, Ángel López. Esa es. Correcto, logrado. Muy bien.
¿Me entendiste, Jesús? Reyes, te dije que dividas eso entre 6 por 10 a la 93 para que tengas las moles. Ecuación, emplazas en la ecuación universal, despejas temperatura, lo conviertes luego a Celsius. A ver, vamos a ir avanzando. Tenemos los datos. Como te digo, divides entre 6 por 10 a la 93, te sale el número de moles, media mol. Ya. El volumen tienes, la presión te dan en atmósferas, entonces R utiliza 0,082. Aplico la ecuación universal y despejo la temperatura. Sale 300. Pero como nos piden en Celsius, le resto 273. Y tengo que la respuesta es 27 grados Celsius, clave la C. No te preocupes, Jesús. Con paciencia todo se logra. Lo importante es entender el proceso. Si hay alguna duda de repente que no entienden, pregunten. Por eso doy tiempo para poder responder las preguntas, avanzamos la clase, repregunto y así que ustedes comprendan mejor. ¿Alguien más tiene alguna consulta o duda? Lo de las moléculas, allá. Cuando te dan datos de moléculas, entonces tú vas a hacer esto. El número de moles es dividiendo el número de moléculas sobre el número de Avogadro. Profe, ¿y dónde está el número de Avogadro? ¿Qué le dije yo? Cuando no les dan, asuman que el número de Avogadro es 6 por 10 a la 23. Se asume el número práctico. ¿Está bien, Sofía? Entonces de ahí sale 0,5 moles. Muy bien. Listo. Ya está, Stephanie. A ver. Hasta ahí, todo bien. Vamos a pasar a la siguiente, la número 6. Todo bien. Ya. A ver, acá hay una pregunta con varias proposiciones en la número 6. Muy bien. Perfecto. Valeria me dice ya una respuesta. A ver, nos dan el comportamiento ideal 4,25 gramos, 47 grados Celsius, el balón 205, medir verdadero o falso. Dice, la presión absoluta es mayor a la presión atmosférica normal. Contiene 25 moles con baja entropía. Debido al efecto en la válvula, se genera un orificio por el cual escapan las moléculas recipiente. A esta propiedad se le llama expansión. Profe, pero ahí no te dan la presión. Claro, no te dan la presión porque la presión es lo que tú tienes que calcularlo, mi estimado. La presión atmosférica normal, tú ya sabes el valor. La presión es lo que tú tienes que hallar, o sea, tú vas a hallar la presión absoluta. Y lo vas a comparar con la presión atmosférica normal que ya conoces. Entonces ahí tú vas a decir si es mayor o menor. ¿Cómo sabes usar cuál R? Acá es indistinto. Por ejemplo, si tú quieres comparar la presión atmosférica normal en atmósferas, entonces hallarás la presión absoluta en atmósferas utilizando 0,082. Pero si quieres, en milímetro de mercurio utilizas 62,4. Por eso, con cualquiera de los dos puedes hallar y con eso vas a compararlo. No hay problema.
A ver. Creo que todos han podido hallar el número de moles. Claro. Pero acá dice baja entropía. Ya. Ángel López, ¿cómo no puede salirte 0,04? Tienes que dividir la masa entre la masa molar. Ya, 25, claro, Ángel López. Muy bien, entonces la segunda es falsa. Ahora vamos con la primera. Pero con la tercera, mira. Se genera un orificio por el cual se escapan las moléculas del recipiente. Entonces, orificio por el cual se escapan las moléculas, la propiedad se llama efusión. Ya. Entonces, tengo dos falsas. ¿Cuál tiene dos falsas? La C. Listo. Entonces, la 1 es verdadera. Listo. César Alberto, logrado. Stephanie. A ver, vamos a comparar la presión en milímetro de mercurio. A ver. Ay, mi estimada Stephanie. En la primera no puedes sacar átomos, están pidiendo presión. En atmósfera, querrás decirme. En atmósferas. A ver. No. Y no sale 20, ¿eh? Cuidado. ¿Cómo te va a salir 20? Sale 3,2. Creo que quieren reembarque. Todavía está disponible aquí para llenar pasajeros. César Alberto, claro. En atmósfera sale 3,2. Completamos los datos. Las moles son 25 ya. Usamos la ecuación universal, la presión sale 3,2. La presión normal atmosférica es 1. La presión absoluta acá sale 3,2. Entonces es mayor. Verdadero. 25 moléculas gaseosas, pero los gases tienen alta entropía. Falso. Falsa. La tercera, el defecto de la válvula provoca la efusión. Falso. Verdadero, verdadero, falsa, clave, avión. Listo, César Alberto, logrado. Stephanie, ¿lo viste? ¿Te diste cuenta? Listo. Los demás muchachos, Ángel López. Ahí dice que es la A. Ah, ya. Muy bien. Es la C. Claro, Ángel López. Es que igual lo puedes hacer en milímetro de mercurio. Entonces, en milímetro de mercurio, acá te va a salir
2432. ¿Sí? Milímetro de mercurio. La presión atmosférica acá en milímetro de mercurio es 760. Ya. Entonces, si comparas, la presión absoluta va a ser mayor que la presión atmosférica, por lo tanto sería verdadero. Cualquiera de las dos. Ángel López. ¿Te diste cuenta ahora sí, Ángel? Listo. Lo demás sí es definiciones de teoría. Los gases tienen alta entropía. Y la propiedad que le había manifestado es como yo les hice la pregunta. Entonces ahí me dijeron, no, profe, eso es otra propiedad, es esa fusión. Ya, igualito te están preguntando acá. Por eso hemos practicado. ¿Sí? Entonces la clave es la C. Muy bien, pasamos entonces a la 7. A ver. Dice, determine el volumen del recipiente que contiene 190 gramos de flúor si el manómetro indica 3,1. Recuérdate que acá el flúor es molécula diatómica. Ya, ¿qué tienes que aplicar? Pavo ratón nada más. Despeja el volumen. Pero dice manómetro, ¿ah? No te dice la presión absoluta. Cuidado. Recuerda que la presión absoluta tienes que tomar en cuenta la manométrica y la atmosférica. A ver. La atmosférica, ¿cuánto vale? 1, pues. A ver, vamos a revisarlo. Atmosférica. Tenemos los datos del problema. Primero despejo. La masa entre la masa molar salen las moles, que son 5. Hasta ahí todo bien. La presión manométrica 3,1. No te dan, considera que estamos a nivel del mar, la presión atmosférica vale 1. Sumo y la presión absoluta con la cual trabajo la ecuación vale 4,1. Como la presión en atmósferas, R utiliza 0,082. Y de ahí despejo el volumen. Pavo ratón y volumen sale 32. Clave, avión. Sí, Stephanie. Recuérdate que ya estás con el cinturón de seguridad rumbo a Venus. ¿Ah? Muy bien. Ah, estás en la sala de espera, ¿no? Ya, muy bien. Las 7, chicos, los que lo han entendido, ¿hay alguna duda o consulta? O la presión de los gases se debe a los choques de las moléculas
Las moléculas de hidrógeno, oxígeno y nitrógeno son monoatómicas. Indique las correctas. Ya está. Estefanía ha regresado. Mayo, bien. Bien, a ver los demás que dicen ahí. ¿Qué opinan? Nel. Te está pidiendo las correctas, mi estimada Sofía Suño. Las correctas. Echevarría Mina no iría. John Taipe, no. Son las correctas, John. Y Sofía. Las correctas. ¿Algo que no has entendido o alguna duda que tengas? Listo. Abril, Maylin, la 3. Listo. Ya está. Muy bien. Ahí va bien. La 4 ya está. Listo. Ok.